Hola, ¿qué tal amigas y amigos de este su programa Volver a Empezar? Bienvenidas y bienvenidos todos a este importante tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy. ¿Cómo estás, Marvin? Bien, bien. Agradecida con el Señor por estar aquí en estos momentos que nos permite hablar un poco de Él, estar en la presencia de nuestro Señor para alabarlo, para darle gracias. Gracias por la vida que Él nos da todos los días del mundo. Y qué más que alabarle, darle gracias, adorarlo, quererlo, llevarlo aquí en nuestro corazón y estar siempre con Él agarraditos de la mano. Así es, hoy vamos a hablar de un tema fundamental para nuestras vidas, porque la unidad con propósito nos lleva precisamente a que sea algo fundamental en nuestras vidas. Ya sea que lo tengamos en el matrimonio, ya sea en la amistad, ¿verdad? O en nuestra relación con Dios. Exactamente. En ese tema vamos a estar trabajando hoy, en la unidad con propósito. La vida es un viaje. Un viaje es un largo. Viaje. Sí, señor. Para muchos largos, para muchos cortos. Exactamente. Pero a la larga se trata de un viaje. Y qué mejor hacerlo siempre acompañados, ¿verdad? Caminar con alguien. Es mejor la vida acompañado que la vida solo. Exactamente. La vida es entonces un viaje que lo recorremos y qué mejor entonces hacerlo acompañado. Pero también es importante saber cuándo saber que Dios está acompañándonos. Es mejor cuando lo hacemos en compañía de alguien, pero mucho mejor cuando lo hacemos en compañía de Dios. Exactamente. Y saber que Él es el centro de todas nuestras relaciones. De todo, de verdad, de que es la compañía más grande, es nuestro compañero, perdón, más grande que nosotros tenemos en nuestra vida. Así es. De poder estar confiándole todos sus problemas de uno, todo lo que uno necesite desahogar. Desahogarnos con Él, todo lo que tengamos aquí en nuestro corazón, desahogarnos delante del Señor, ponerle todo en sus manos, que Él tiene la solución para todo, definitivamente. Así es, así que vamos a trabajar ese tema de la unidad con propósito y quiero invitarles, acompáñenos a la palabra de Dios. Vamos a trabajar en Eclesiastés capítulo 4, versos del 9 al 10. Está escrito de la siguiente manera: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cae el uno, le levantará a su compañero. Pero ay del que está solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. ¡Qué hermoso! Esto nos recuerda, Marvin, que cada relación en nuestra vida tiene un propósito. Claro que sí. Vamos a comenzar a desarrollar este tema del día de hoy, porque el primer punto que vamos a tocar es precisamente la unidad en el matrimonio. Oye, creo que esa es una de las principales unidades en las que tenemos que estar bien claros. Y por eso yo quiero invitarles a que nos acompañe a la cita bíblica, antes de decirle lo que debería mostrarnos esa unidad en el matrimonio. La cita bíblica creo que habla por sí sola. Maridos, amad a vuestras esposas. Estoy hablando en Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La entrega en el matrimonio, la compañía, la unidad. En el primer versículo decíamos que mejor son dos que uno. En este versículo Dios nos está diciendo que debemos amar a las esposas o los esposos a las esposas y viceversa, las esposas a los esposos, así como Dios amó a la iglesia. Tanto así la amó que fue capaz de estar dispuesto a dar la vida por ella. Morir por morir por amor, a morir por su pueblo. Y precisamente de ese amor es el que Dios nos está diciendo, porque el matrimonio no es solo no solo se trata de ese amor romántico, que señor, es necesario, claro que sí, sino de un compromiso y un propósito compartido, un compromiso y un propósito. Un propósito compartido, como dice aquí, y estar en unión
compartir muchas cosas, compartir los quehaceres del hogar, compartir ideas, compartir tantas cosas que... Incluso los proyectos que normalmente tenemos, debe ser en matrimonio. Ajá, debe ser en unión. Son dos parejas que tenemos que compartir eso en lo que nosotros tengamos en nuestras mentes, en proyectos, cosas que uno tenga aquí pensando y bueno, vamos a intercambiar palabras, qué dices tú, qué digo yo, y es una conversación muy larga. ¿Qué nos podías decir, Marvin? Digo Marvin, porque Marvin tiene su pareja en estos momentos, está casada. ¿Hace cuántos años estás casada, Marvin? Mira, ya vamos casi para los 50. ¡Wow! 47, eso hay que celebrarlo. 48 wow, eso hay que celebrarlo. Por ahí estamos. En medio de todo eso, porque obviamente no estamos diciendo que los matrimonios son color de rosa todo el tiempo, en algún momento se presentan situaciones. ¿Hay algo que nos pudieras decir o que te lleve a ti a reflexionar lo importante que haya sido esa unidad de la que tú hablas? Como por ejemplo, ¿en qué momento sentiste esa unidad? Esa unidad uno la siente cuando tú ves los sentimientos de tu pareja, o viceversa, como dices tú, de ambos, y que nos mantiene unidos, nos mantiene siempre allí atentos. ¿Cómo ha sido esa demostración de unidad? Mira, esa unidad, esa demostración la comprobé cuando yo estuve enferma, que no tenía fuerza en mis manos, no podía hacer nada. Entonces cuando yo estaba en esa situación, mi esposo era que me hacía todo. Mi esposo lavaba, mi esposo pasaba, limpiaba, mi esposo hacía comida, mi esposo hacía todo, incluso hasta me bañaba. Wow, hasta me bañaba porque yo no podía alzar los brazos y él era que me llevaba, me enjabonaba, me bañaba completa, pues. Y se lo agradezco. Como dice que el que cae uno, el otro lo levanta. Wow. Y así mismo fue. Y todavía él me ayuda, él limpia, barre. Incluso cuando yo estaba en Venezuela, tenía una vecina que me decía, ay, pero su esposo es maravilloso. Yo quisiera tener un esposo así. Y yo decía, pero no se lo voy a vender. No te inventa. Qué bonito no te eso. emociones. Qué bonito, qué buen testimonio, Marvin, porque eso le dice a las parejas jóvenes hoy en día que la unidad, que el compromiso que hicieron va mucho más allá de cuando están saludables, ¿verdad? Exacto. Es la demostración de que, como es allí cuando está firmando ese contrato matrimonial donde dice en la salud y en la enfermedad. Qué maravilloso es poder comprobar que Dios habla claro cuando dice ahí en Eclesiastés que mejor son dos que uno. Y realmente Mario está diciendo algo muy verdadero. Es una pareja que se convierte en una sola. ¿Por qué? Porque precisamente ahí en la demostración del amor. Me amas solamente cuando estoy bonita, cuando éramos jóvenes. ¿Y qué pasa pues de 50 años de matrimonio? Ahí se demuestra que mejor dos que uno. Y se demuestra claramente lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 21. Amad a vuestras esposas. Qué bueno, me alegro mucho de haber escuchado ese testimonio tan hermoso, de saber que esa pareja está allí y hay que celebrar esos 50 años de alguna manera, ¿verdad? Una de las cosas que también Dios nos llama a reflexionar en la unidad con propósito es también en la unidad con la amistad. Hay un versículo bíblico que a mí me encanta, dice claramente en Proverbios capítulo 18, verso 24, ahí está escrito, hay amigos que son más unidos que un hermano. Y cierto, muchas veces nosotros tenemos amistades con personas más que con nuestros propios hermanos. Estoy hablando de hermanos de sangre, ¿verdad? Porque la verdadera amistad se basa, una de las cosas, en la lealtad y el amor desinteresado. Exactamente. Y una de las palabras que más me llama la atención es el tema de la lealtad. Ciertamente, sabiendo escoger, como decíamos en nuestros programas pasados, habiéndonos conectado con las personas correctas, llegamos a tener amigos que son
más unidos que un hermano. Y está Exactamente. escrito ahí en la palabra. No es un invento, no es algo que se nos ocurrió. No, no, es que sí Aquí existe. estamos, esta es la muestra. Ah, bueno, esta es una muestra. de Esta lo que es es la una unidad. muestra de lo que es la amistad en unidad. Así es. La amistad que no es maliciosa, porque hay amistades que son maliciosas Sí, y hay que saberla tratar, sí, escogerla y algo bien. que me gusta, Marvi, es que entendamos que la amistad es un regalo de Dios. Ujú. Y nos lo está comprobando en Proverbios, porque nos dice, el que tiene un amigo, hay amigos que son más que un hermano, son tan unidos Sí. más que un hermano. De hecho, uno se pone a reflexionar, ¿cómo yo puedo tener un amigo que puede ser más unido a mí que mi propio hermano? Pues pasa, Sí, pasa, sí, a todos nos pasa. Crecemos con nuestros hermanos, pero están allí y sabemos que siempre van a ser nuestros hermanos. Pero hay amigos de la infancia, incluso que los conocimos. Yo conozco una amiga que la conocí en mi primaria. Imagínese. Y aún sigue siendo mi amiga. Tengo una vecina cercana a casa de mi madre que siempre nos decíamos mi hermana Mariela y mi hermana Rosy. Y no era que éramos metidas una en la casa de la otra. Es que nuestra amistad ha perdurado con el tiempo, incluso con la distancia. Porque a pesar de que ella se había mudado del lugar, siempre teníamos contacto. De una u otra manera habíamos tenido contacto. Y seguimos teniendo contacto. Esas cosas que Dios nos está diciendo, que la amistad verdadera se basa en la lealtad en el amor desinteresado. En la confianza que uno a veces consigue en esa, como quien dice, en esa tercera persona. Sí, sí. Que uno le cuenta sus problemas, lo que le pasa, lo que no le pasa. Mira, ¿sabe que me pasó esto? Entonces ahí uno empieza a tener esa comunicación con esa persona. Y qué hermoso saber que podemos contar con alguien a la hora de que necesitemos desahogarnos. Exactamente. Porque, ojo, no estoy hablando de amigas de pañito de lágrimas solamente. Estoy hablando de amigas que son en las buenas y en las malas. Y a veces yo tengo una amiga que dice, prefiero saber que tengo más amigas cuando estoy en las malas que cuando estoy en las buenas. Porque cuando estoy en las buenas cualquiera me acompaña. Exactamente. Pero cuando estoy en las malas es que yo compruebo quién es mi amigo verdadero. Y eso a mí me impactó. Y me hizo recordar, y lo he estado recordando todos estos días, las amistades cactus. Esas amistades que no es la que necesito estar encima de ella, ni es la amiga en la que tengo que estarle regando siempre con palabras bonitas, ni con llamadas telefónicas, sino sabiendo que en el momento que la necesite, yo puedo hablarle y me va a responder. Y contar con esa persona. Y contar con esa persona, porque no solamente es que me responde una llamada, porque a veces respondemos la llamada, ay Dios mío, qué rápido. Más tarde le contesto. O más tarde le contesto. Y si la responde dices eso, ay, voy a contestarle, porque si no después, ¿quién la aguanta? Entonces, no es eso. Es demostrar tu lealtad y tu amor desinteresado. No es una amiga por amiga, es una amiga amiga por interés. O una amiga porque se convierte en eso, es una hermana tuya o un hermano tuyo. A veces yo me podía decir en la vida que tuve más amigos que amigas. Parece raro, pero es así. Tuve más amigos que amigas. Y cuando lograba conectarme con amigas, yo la contaba con los dedos y me sobraban dedos. Pero contaba a mis amigos y me faltaban dedos para contar a los amigos. Amigos de verdad. Exacto. Una vez alguien me dijo, una mujer no puede ser amiga de un hombre. Y yo rompí con los esquemas porque yo decía, wow, no puede ser, porque yo le puedo contar algo a ciertas personas, amigos, hombres, y siempre recibía una palabra y nunca llegué a tener que me vulneraba mi intimidad o mi privacidad. No, siempre hubo un respeto. Bueno, Rosa, yo de verdad, amiga, mis amigos eran hombres. Sí, porque a veces uno decía, entre convertirme con una amiga que me vaya a meter en un chisme, me veo con un hombre que no, pero a la larga también se metían en esos problemas. Pero ese no es el punto. El punto es que Dios nos está llamando a saber y a entender, a reflexionar, que las amistades pueden convertirse también en ese hermano. Pero el punto clave es lealtad y amor desinteresado. Exactamente. Vamos con este siguiente punto y es unidad en el propósito de la vida. Ojo que aquí cuando vamos a hablar en unidad en el propósito de la vida, no solo estamos hablando de las relaciones humanas, sino también estamos hablando de las metas y proyectos que tienes en tu vida. ¿Cómo está tu
unidad de propósito en eso, en esas metas y en esos compromisos que quieres, porque si Dios no está en el centro de todo lo que quieres, entonces la cosa anda medio chuequita, Claro. ¿verdad? ¿Qué importancia es saber visualizar mis metas o mis propósitos de vida con lo que Dios tiene para mí? Exactamente. Esos propósitos de Dios son muy acertados. Muy acertados. Y si no lo cree, mire lo que dice Colosense. Mire lo que dice Colosense, porque ahí es donde usted tiene que tener cuidado. Dice la palabra en Colosense capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagas, no dice algunas cosas, dice todo lo que hagas, hacerlo de corazón. Ahí habla de la importancia de cuando eres leal y sin amor desleal. O sea, un amor desleal de un amor leal y una amistad verdadera a una amistad por interés. Por interés, exactamente. Entonces, la palabra dice, y todo lo que hagas, hágalo de corazón. No como para el Señor, dice, como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo me propongo darle una palabra a Marvin, yo lo hago de corazón. Si me necesita para algo, yo digo, yo voy, yo estoy, lo hago de corazón porque entiendo que cuando se lo hago a Marvin, se lo hago a Dios. Claro que sí. Porque Marvin y todos ustedes, todos nosotros, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Marvin, qué importante es entender que mi unidad contigo me lleva a decir, es mi unidad con Dios. Cuando le sirvo a Marvin, le sirvo a Dios. Le estamos sirviendo al Señor y es muy bonito, de verdad que es muy bonito una amistad así, de verdad, una amistad como la tenemos nosotras, que estamos unidas por Dios. Unidas por Dios. Unidas por ese amor del Señor, estamos en esos caminos tan hermosos que Él nos mantiene aquí en este círculo y Él está aquí. Y cuando hablamos con Él, con estas palabras, es porque Él está aquí presente, está acompañándonos. No me gustó así, es así como yo digo. O nos guía en tal manera de que podamos nosotras darnos a entender, esto no quedó bien, esto hay que volverlo a hacer. Y les digo algo, este programa es la tercera vez que lo grabamos. ¿Y saben por qué? Porque no era como él quería. No habíamos conectado realmente con lo que él quería. Esa palabra que él quería que habláramos y sobre todo al nombre de él, a su nombre. A su nombre. Y la demostración de motivarnos a hablar de que hay que vivir con propósito. Sí, Señor. Él nos motivó a hablar, a decirles a ustedes que hay que vivir con propósito. Y miren, en todo lo que hacemos, no solamente está hablando en algunas cosas, dice, en todo lo que hagamos, debemos estar motivados a vivir con un propósito. Y cultivar ese amor. Cultivar el amor del Señor, mira, en todo lo que hagas. De verdad que yo, ayer mi esposo me dice, está acostado y me dice, escucha esto. Es que mira, Dios es tan grande y tan benevolente que yo me quedo loca. Me dice, me renovaron el contrato. Y yo, ay, bendito sea Señor, Dios. Padre, tú eres grande, Señor, eres grande, Padre mío. Y bueno, a veces yo digo, ¿por qué hay gente que no le cree al Señor? Porque hay gente que no le pone sus problemas al Señor, que Él se los resuelve, Él resuelve problemas, Él da alegría, Él es milagroso, Él es todo, de verdad, que Dios, Él es todo en la vida, que no hay palabras. No hay palabras. Para agradecerle, Señor, ¿saben de qué? verdad. Cuando Él nos está diciendo que debemos motivar a vivir con propósito, nos está diciendo precisamente eso. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios del sí que nadie puede negarte. Es decir, a mí me gusta esa palabra que dice, Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar, pero también es el que cierra puertas que nadie puede abrir. Entonces, entender que vivir motivados
en saber cuál es el propósito de vida que tenemos, Exactamente, nos lleva a vivir en unidad con Él. exactamente. Cuando tú tienes esa unidad extraordinaria con Dios, la unidad en tu matrimonio, la unidad con las amistades verdaderas, donde está la lealtad y el amor desinteresado, cuando ves a Dios en el centro de todas tus cosas, entonces Dios está allí, Exacto. unido a ti, con un propósito, porque la cita bíblica dice, todo lo que hagas, todo, dice todo lo que hagas, Todo lo que hágalo hago de corazón. Y es así, cuando uno pide de corazón, esas ganas que él te escucha, porque escucha, no es que, ay, después lo hago, no, tiene sus propósitos con sus hijos, todo lo que él dice lo cumple, nunca va a dejar nada media, Así es, nunca, siempre va a estar allí pendiente de nosotros. así es. Y es algo que yo, Señor, gracias, de verdad que yo le decía a mi esposo, pídale al Señor, pídale porque Él va a ser, Él es el que va a firmar esos papeles. Así es. Ay, qué bonito es saber cuando podemos vivir con la palabra en la boca. Cuando tenemos la capacidad de entender que Dios es el que tiene el control de todo. Mire, hoy nosotros hemos querido traer este tema y hemos hablado hoy precisamente de esa verdadera unidad con propósito. Sí, en el matrimonio, en las relaciones de amistad y en las metas y propósitos que tienes para cumplir. Recordemos que hoy hemos visto entonces que la verdadera con propósito se encuentra cuando Dios está en el centro de todo. Eso lo hemos tocado. Ya le he dicho, ya sea en el matrimonio o en las relaciones. Hoy queremos invitarte a reflexionar en dos cositas bien importantes. Número uno, óigame bien, ¿cómo estás viviendo tus relaciones? Pregúntese ahí, ¿cómo estás viviendo tus relaciones en estos momentos? ¿Está Dios en el centro de esas relaciones? Sí está. Y estoy hablando de las relaciones de matrimonio, en las relaciones de amistad verdaderas, de esas amistades de la lealtad y del amor desinteresado, y visualizando o mirando que tus metas estén alineadas al propósito de Dios para tu vida. Si eso está así, oye, 20 puntos para ti. También hemos querido entender que nuestra vida, óigame bien, debe ser testimonio de amor, de amistad y de propósito en Dios, nuestras vidas. Cuando la gente nos vea, nuestra vida tiene que ser de testimonios para otros, que realmente nuestro matrimonio está alineado a lo que Dios dice, que cuando tenemos una amistad con alguien, la tenemos con amor desinteresado y que somos leales a esa amistad. Y también entender que no estamos solos. Entiéndalo, no estás solo. Caminamos con Dios en todo momento. Él está caminando junto a nosotros. En todos lados. Claro que sí, está siempre. Siempre camina con sus hijos ahí. No los abandona. Qué maravilloso es no solo escucharlo, sino también creerlo. Creer que Dios camina junto a nosotros. Hoy es viernes. Y en este viernes estamos conmemorando la crucifixión de Jesús. Tal día como hoy, de hace unos cuantos años atrás, se dio el tiempo de la crucifixión de Jesús. Y nosotros en este tiempo de hablar de unidad con propósito, queremos pedirte que reflexiones. Este es un tiempo de reflexión. Es un tiempo que lo dan para descansar, pero también es un tiempo para que usted reflexione junto a su familia. No se quede allí. No se quede en lo que dijo la historia, avance más allá, porque ciertamente hoy estamos conmemorando ese momento en el que Cristo fue crucificado, en que Él dispuso su vida, entregarla por completo, derramar toda su sangre por cada uno de nosotros. Así que hoy, en este viernes, Viernes Santo, como le dicen en el mundo como tal, la santificación de este día viene dada por el compromiso, la unidad y la relación verdadera que tú tienes con Dios. Para el mundo se celebra un día cualquiera. Para los que no tienen entendido lo que es la palabra, lo que significa la palabra de Dios, de nuestro Señor, que
que fue a la cruz por nosotros, ¿Cierto? pagó por nosotros, dio su vida. Yo le digo honestamente, yo eh, ese tema de cuando la película de La Pasión de Cristo, nunca la he visto. De verdad, nunca la he visto, pero eso me... ¿Has visto los trailers? Sí, los trailers, pero esos pedacitos me pone mal. Claro. Me pone mal porque sufrió tanto por nosotros, por perdonar nuestros pecados, por arrastrar todo lo que nosotros teníamos dentro, por tantas cosas que en ese tiempo, en esos años de él, que había maldad, existía maldad, y que cómo ese discípulo de él pudo entregarlo por tan poco, Sí. por él, y pudo haberse salvado. Y ahí es donde vimos, ahí en ese pedacito, mira lo que Marvel ha hecho, en ese pedacito vimos cómo no había unidad con propósito en su vida. El propósito de él era otra cosa. Sí, sí. Pero lo que queremos que reflexiones en este tiempo es precisamente eso. ¿Estás consciente de lo que significa este día que estamos conmemorando para tu vida? ¿Has visto realmente lo que significa la crucifixión de Cristo en tu vida? ¿Sabes el significado de eso? Si no lo sabes, este es un tiempo para que tú puedas reflexionar. Bueno, nosotros queremos dejar el programa hasta aquí. Solamente queremos agregarle algo. Si a usted este mensaje ¿Le ha gustado? Le tocó su corazón, entonces queremos invitarte a hacer compártalo algo. Con alguien. Compártelo, por favor. Seguramente hay alguien necesitando este mensaje. Estas palabras, unas palabras de aliento. Así es. Así que nosotros nos despedimos, esperamos que pasen unos días de verdad, de reflexión, de unidad familiar y sobre todo encontrándose en una unidad con propósito con nuestro Señor. En unión con Señor. Así que nos vemos la próxima semana, que Dios le bendiga. Chao, chao.